Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. ¿Están conmigo? Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí, voy a hablar en el libro del profeta Jonás, las señales de una relación genuina. El Salmo 45 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo es escrito para llenar el corazón de seguridad, de confianza, para de alguna manera liberar el alma del temor. Oí a alguien decirme esto en una ocasión. Yo creo que Dios está demasiado ocupado como para responder mi petición o mi oración. Y me dijo, yo me lo imagino a Dios así. Me lo imagino como que está sentado en el escritorio y tiene el escritorio lleno de pilas de peticiones y la mía se cayó en algún lado y él no la encuentra. Y eso es un concepto de un Dios limitado, de un Dios que solamente puede responder lo que es fácil o lo que a nosotros nos parece que es fácil, pero la Biblia dice que nosotros servimos a un Dios que opera en lo imposible y que todas las cosas son posibles para Él. En el libro del profeta Jonás lo vemos a él tratando de escapar de la voluntad del Señor y en un momento dado, en el capítulo 2 del libro, se narra cómo de alguna manera Jonás se encuentra atrapado en el vientre de la ballena, producto de que lo han arrojado al mar los marineros mientras él se dirigía escapando, según él, de la presencia de Dios, como si alguien pudiera escapar de la presencia del Señor. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me voy a los cielos, allí estás tú. Si me voy al Seol, allí me alcanza tu mano. Dice, al norte, al sur, donde quiera que me vaya, allí tu presencia señorea y domina y nadie se puede escapar de ella. Y yo pienso que mucha gente vive sin tener una relación con Jesucristo. Y a veces se esperan hasta el último momento de la vida con la esperanza de que alguien va a pagar los servicios religiosos para sacarle el alma del purgatorio. Pero no encontramos en ninguna parte en la Biblia donde se mencione tal esperanza. La única esperanza que el creyente sabe que está en la Biblia es la esperanza de la resurrección de los muertos para aquellos que son salvos. El Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol o en la morada de los muertos, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Como queriendo decir, es mejor buscar al Señor ahora cuando se está en vida. Jonás, mientras está en el vientre del gran pez, él ha creído que ha caído de alguna manera en el infierno, en el Seol, en el sepulcro, en la morada o la prisión que Dios ha preparado para aquellos que tratan de huir o de escapar de su presencia o de los que se rebelan sin causa. Y la oración de Jonás está llena de alguna manera de lecciones para nosotros, para ayudarnos a mejorar en nuestra obediencia a Dios. Diga conmigo obediencia. Yo le dije que ese es el alfabeto del creyente el otro día. El alfabeto nuestro es A, B, C, J. El alfabeto del creyente es obediencia. Y de ahí, mientras usted no se salga de ahí, la mano del Señor va a estar con usted. No importa que usted se sienta que está en el vientre de una ballena o que está en el Seol, allí la mano de Dios es poderosa, el oído de Dios nunca se agrava para oír, Él siempre está atento al clamor. Y lo que hace la oración de Jonás es no solamente que nos enseña a mejorar nuestra vida de obediencia, sino que a la vez nos enseña a pedir en situaciones difíciles, mostrándonos el camino a una relación genuina. Jonás creía que cuando pasó el primer día
y él veía que todavía tenía carne y hueso. Dijo, parece que la gente llega con carne y hueso a esta prisión. Porque imagínense, ¿quién puede sobrevivir en el corazón de un pez? Y yo siempre digo, la dureza del corazón de Jonás era tan terrible que se esperó al tercer día para orar. Para que usted vea cómo es, no oró el primer día ni el segundo día, oró el tercer día cuando ya vio que no, aunque Dios tenía un plan con eso, hay que destacar que está la dureza del corazón de Jonás. ¿Por qué razón? Porque lo vemos que entonces él ora en su desesperación. Y número uno, Jonás oró con la convicción de que Dios oiría su voz, a pesar de que estaba encerrado por 3 días en un lugar que él no sabía probablemente dónde estaba. Quizás sabía, quizás dijo, bueno, yo sé que me tragó, pero imagínense los jugos gástricos del gran pez, el olor dentro del lugar. Eso era peor que un establo. Imagínense estar allí. Entonces, vaya al versículo 1 conmigo de Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno de ¿dónde? Dígalo conmigo, del Seol clamé y mi voz oíste. Oiga lo que él dice. Él está creyendo que está en el Seol, lo cual es la morada de los muertos, o como usted lo quiera llamar, usted lo puede llamar la prisión de Dios, o el lugar de castigo, o el sepulcro de alguna manera. Y usted sabe una cosa, es que no podemos nosotros orar a ver si Dios nos oye. Debemos orar con la convicción de que Dios nos oye. Aunque hay momentos que usted emocionalmente dice, ¿será que esta oración está saliendo del cielo raso? Dios está allí escuchando la oración. Dios está registrando, Dios está mirando el corazón. Y nosotros vemos que Jonás dice, y lo dice por adelantado, antes de que el pez vaya y lo lleve a la voluntad, al centro de la voluntad de Dios, donde Dios lo quería, dice que él clamó en su angustia y dice, y él me oyó. De manera que cuando usted y yo oramos, tenemos que orar con la convicción de que Dios oirá la oración, de que Dios responderá conforme a su perfecta voluntad. No podemos orar con la convicción de no ser oído, o a ver si Dios nos oye, o quizás Dios por ahí atiende mi oración. Si usted sabe que lo que usted está pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, lleva 3 días en el corazón de la ballena, no se ha muerto, entonces Dios tiene algo con él. Y lo mismo pasa con algunos creyentes que atraviesan por asuntos de enfermedades o de dificultades. No claman y caminan toda la vida, ¿verdad?, con el problema de la enfermedad o de la dificultad, creyendo que es que, bueno, están arrastrando un karma, como que Dios es un Dios de karma. No, la Biblia dice que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro libertador, que Él es nuestro buen pastor. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, lo que yo le digo, con mi salud quebrantada no te puedo servir como tú quieras. O si usted no va a servir a Dios, no le pida que lo sane. ¿Verdad que no? Porque si el que no sirve, ¿qué pasa con el que no sirve? No sirve. ¿Verdad? Entonces Dios dice, oye, ese me sirve, entonces yo lo voy a sanar. ¿Dice amén? Es el secreto, y yo le digo, de la larga vida. Mientras usted tiene las botas puestas para servir al Señor, Dios dice, ese lo tengo que dejar aquí, porque ese le está haciendo mellas al diablo, al infierno, a los demonios. Entonces Jonás clama, y nosotros ahí vemos la palabra de lo que la Biblia dice, mejor es perro vivo que león muerto. Mientras hay vida, nosotros debemos pedir al Señor, restáurame, levántate, llévate estos dolores de los huesos, los que pasan de los T5, ¿verdad? A los que se le está apagando la visión, decir, Señor, renuévame estos ojos para leer más la Biblia, para poder aprender más la Escritura. Dígalo, pero que sea verdad, ¿verdad? No para mirar Diaflix. Señor, renuévame los ojos para mirar más Diaflix y más serie. No. Para leer más la Escritura, para leer libros que puedan bendecir mi vida y yo pueda pasar la bendición a los demás. Mientras hay vida, nosotros debemos pedir
o clamar por el socorro como lo hizo en este momento Jonás, aunque muchas veces somos nosotros quienes nos metemos en ciertas circunstancias difíciles. ¿Usted sabía qué es eso? Que a veces nos metemos y decimos, Dios no me va a sacar de esta. Pues Jonás, su desobediencia, su rebeldía sin causa, su necedad de creer que podía escaparse de la voluntad de Dios, lo lleva al corazón de la ballena, del pez, no es de una ballena. Entonces, ¿qué pasa? Allí mismo clama, sin importar, porque entiende el concepto claro de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, aunque a veces no calificamos para el milagro, Dios ve el corazón quebrantado y humilde, y entonces Él atiende a la oración, a la súplica. Y yo creo que no se necesita ser un científico para darse cuenta que es Dios el que levanta la tempestad, que hace que los marineros lo arrojen al mar. Es Dios el que prepara el pez para que se lo trague. Es Dios el que lo tiene vivo hace 3 días. Es Dios el que hasta ahora no nos suelta y no nos deja. Es Dios el que nos ha ayudado hasta este punto del camino. Es Dios el que ha intervenido en situaciones que nosotros pensábamos que nunca íbamos a salir de ellas. Es Dios el que hasta este momento del camino no te ha dejado ni te ha desamparado. ¿Por qué pensar que ahora lo va a hacer? Lo único que espera es un corazón contrito y humillado. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Déselo con gozo al Señor. No se necesita ser científico. Lo único que usted tiene que tener buena memoria. Diga conmigo, buena memoria. Para recordar la fidelidad del Señor a lo largo del... Pero nuestro problema es que tenemos corta memoria. Y eso que no han llegado a los T5 algunos. Pero tienen corta memoria. Tenemos corta memoria y olvidamos la fidelidad de Dios. Jonás, él entendió la fidelidad de Dios. Dijo, si Dios hizo que todas estas cosas me llevaran a este punto, déjame arrepentirme. Y oró al Señor. Y entonces la mano del Señor estuvo sobre él. En segundo lugar, Jonás oró reconociendo que la circunstancia que vivía era conforme a la voluntad de Dios entonces. Dios permitió toda esta circunstancia a pesar de mi desobediencia. Dios permitió que yo esté en este punto del camino. Seguro que Él va a obrar y va a hacer algo maravilloso, misericordioso y milagroso en mi circunstancia. Oró reconociendo que Dios tenía un plan. Y cuando nosotros oramos al Señor, tenemos que ir con la convicción, Señor, tú no has terminado conmigo. Entonces tú me vas a sacar, tú vas a obrar en esta área, tú vas a tocar allí a quien tienes que tocar, tú vas a obrar de la manera en la que tú tienes que obrar. Y Dios tenía un plan con Jonás en el vientre del gran pez y por lo tanto él ora creyendo que lo libraría. Versículo 3, lea conmigo. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En vez de empezar a decir, me voy a despedazar dentro de este pez, voy a oler a pez todos los días que esté aquí metido, de aquí salgo y ni con un baño de ruda o de guatapanal se me arregla la situación. No, lo que hace Jonás es que empieza a declarar la bendición del Señor, el favor de Dios. Voy a volver a tu templo, voy a ver tu mano, tu gracia estará conmigo, estaré mejor de lo que estoy ahora, porque tú eres un Padre bueno que te compadeces del que se humilla y del quebrantado de corazón. A pesar de que en este momento me encuentro abatido, quebrantado, sé que tú mostrarás tu mano. Entonces dice, yo veré tu santo templo. Preste oído a esto, porque aquí lo que hay un modelo de súplica utilizado en los salmos, y Jonás es uno de esos profetas posteriores. Ya todos los salmos probablemente estaban compuestos en ese momento, y es lo que está utilizando la palabra de Dios como modelo para suplicar. Escuche este salmo. Es el Salmo 42 y son similares las palabras que Jonás utiliza y dice 42:7, un abismo
llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Lo que él hace es en esto, él muestra el estado del alma en el que el alma se encuentra como en un túnel de oscuridad. ¿No le suena eso un poco como a depresión a usted? El escritor del Salmo. Si usted ha leído ese salmo, usted verá, es un salmo que nosotros hemos cantado ese salmo, hemos orado con él, hemos repetido ese salmo en momentos de dificultad. Y entonces después que muestra ese túnel del alma, de la depresión, muestra la salida y dice, después de esta noche larga Jehová mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. En vez de estar, ¿verdad?, con los ojos desorbitados y pensando cómo resolver las cosas que no podemos resolver, entonces vamos a cantar y a adorar al Señor y a proclamar promesa y a declarar la bendición del Señor, porque Él es el que puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Dice amén. Y dice, y mi oración estará al Dios de mi vida. Yo le tengo otro versículo de ese salmo, pero no lo voy a dar ahora. Jonás oró con las palabras de David en los salmos, reconociendo que él no era el único que atravesó por los sentimientos que estaba experimentando dentro del vientre de la ballena. En otras palabras, ni tú y yo somos únicos. ¿Dice amén? No somos únicos. La Biblia dice que las tribulaciones, las dificultades que pasan todos los creyentes alrededor del mundo, ni tú ni yo vamos a hacer la excepción. Pero Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros vamos a vencer. ¿Dice amén? Y lo que Él promete y dice, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, Juan 17, yo te pido que los guardes del mal. Señor, yo te pido que ninguno de los que me diste se pierda, sino que vean el plan perfecto de Dios para sus vidas. Lo que hace es, Jonás ora con esa convicción de que nosotros no somos únicos, porque hombres y mujeres más consagrados que nosotros en la Escritura experimentaron sufrimiento, dificultades, tribulaciones. Así que séquese las lágrimas, sacúdase el polvo y siga caminando hacia adelante, que la mano del Señor está con usted. ¿Dice amén? Aleluya. Versículo 5. Mire conmigo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Lo que hace Dios con esto, yo porque lo demuestra como Él describe, ya estoy casi muerto aquí adentro, estoy atrapado por un abismo profundo. Dios quería dar una lección a Jonás de que la idea de él era equivocada, de creer que se podía escapar de Dios. Nadie que está marcado para un destino divino puede jamás escaparse de Dios. Usted se puede ir para donde usted quiera. Usted puede salir escapando para donde usted quiera. Es lo que yo le digo a mis hijos. Váyanse donde ustedes quieran. Tienen dos lecciones. O seguir las pisadas del Señor o volver con la patita rota. Es como Dios actúa. Si están marcados para un propósito divino, óigame, Dios lo mejor si aprenden por consejo y no por golpe, ¿verdad? Dice amén. Usted y yo sabemos de eso, ¿verdad? Que es mejor aprender por consejo y no por golpe, porque nadie se ha escapado de la presencia de Dios. No importa dónde vayamos, Dios irá con nosotros, Dios nos alcanzará para volvernos a poner dentro del completo plan de su voluntad para con nosotros. ¿Dice amén? Tenemos un ejemplo de eso en Moisés. Diga conmigo Moisés. Eso es para que usted se mantenga despierto un ratito más. Moisés, el niño que nace, ¿verdad? Y es librado de la muerte de cientos de otros niños o miles que murieron. Es rescatado de las aguas del Nilo infectadas de cocodrilo, según lo que se cree. Es criado en el palacio de Faraón. Y en el palacio del Faraón entonces empieza, es de alguna manera criado por su propia madre milagrosamente. Al crecer, él dice, yo soy el
vengador, el libertador de mi pueblo, comete un homicidio. Y ese homicidio lo lleva a escaparse y a salir huyendo de Egipto. Pasan 40 años y ya se le olvidó el idioma, no lo sabe muy bien. Ya se perdió la finura del palacio, ahora es pastor de ovejas. Y por allá, cuando él cree que se ha olvidado de todo, Dios le dice: todavía no he terminado contigo. Vas a cumplir la misión para la cual yo hice que nacieras. Y lo trae, ¿verdad que sí? Y entonces él ve la mano del Señor obrar. Y usted sabe lo que a veces yo me pregunto el por qué. Hay gente que son tan buena gente, que hacen todas las diabluras que a ellos se les ocurre. Y usted le dice: oye, ¿quién los va a parar? ¿Y cuándo es que Dios va a tratar con esta gente? Y cuando cualquiera de nosotros hace cualquier cosita, Dios hace así, quita la mano y empieza una prueba, otra tribulación. Yo digo: Señor, pero hay gente más malo que yo. ¿Por qué razón? Y yo creo que la Biblia lo muestra, es que dice que cuando veas que el impío se multiplica como laurel verde, es para ser destruido, ¿verdad? Entonces uno ahí como que yo digo: bueno, ahora entiendo, lo único que van a tener es las diabluras que se están llevando. Esos no van a ver la bendición del Señor. Pero en tercer lugar, Jonás oró con la convicción de que Dios lo redimiría de la muerte. Entiéndame, una cosa es sacarlo del vientre de la ballena o del pez o de lo que usted quiera llamarle. Una cosa es rescatarlo, pero otra cosa es la convicción de que su alma, el hombre interior, no iba a perecer sin importar cuál fuera el resultado de su condición de prisionero. Preste atención a esto, porque un día todos vamos a ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren morir? Nadie, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo sin ver muerte. Todos quisiéramos ser Elías. ¿Cuántos quieren ser Elías? En un carro de fuego, sin ver muerte, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Le tengo mala noticia. Si suena la trompeta, se le va a dar su sueño. Si no suena la trompeta, decía mi abuela, de algo vamos a morir, mi hijo. Entonces hay que estar preparado y con la convicción de que, como dice este salmo, tú no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Versículo 6 de Jonás 2. Ora con la convicción de que Dios los redimiría o los rescataría de la muerte. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú rescataste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Es como orar cuando se atraviesa por una enfermedad que usted dice: ok, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Voy a seguirlo amando aunque la enfermedad esté allí? ¿Voy a seguir siendo fiel a Él aunque el problema esté allí? ¿Voy a tratar de salir de este mundo como hacen algunos? Tienen un problema de enfermedad, se quitan la vida para no enfrentar la enfermedad. No, porque lo más importante es la seguridad del alma. Es el alma lo que al Señor le interesa. Y Dios sabe si la persona sanará, pero nuestra seguridad está en que no vamos a quedar para siempre en la sepultura, en que no vamos a ir a un purgatorio como algunos creen, en que segundo después que un creyente cierra los ojos, va a estar en la misma presencia de Dios. Y por eso Él dice: tú rescataste mi vida de la sepultura, oh Jehová. En otras palabras, me sacaste del sepulcro, porque ninguno de nosotros pertenecemos a la muerte, ni pertenecemos al sepulcro. Somos hijos de la resurrección. ¿Dice amén? Esa es la esperanza que Cristo vino a traer, que somos hijos de la resurrección. Lo que Jonás está haciendo aquí es profetizando la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos y declarándole a la preocupación de los hombres de toda la época, cuando atravesamos una enfermedad, esa enfermedad es para llevarnos a la presencia del Señor. Tranquilo, no te vas a morir un día antes ni un día después. No se goce usted por eso. Esa es la seguridad con la que ando. No, ahora si me paro en los rieles del tren y digo, yo no me muero antes ni un día después, vaselina se vuelve. Y Dios dice, ¿qué tú haces aquí, mi hijo? No, porque yo creí en el destino. No, tú creías en la fatalidad. Entonces, muy importante es que no somos hijos de la muerte, somos hijos de la resurrección. El Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Présteme el oído, que estoy casi cerrando con el pensamiento en la palabra. Dios quiere que nosotros valoremos nuestros cuerpos y los cuidemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice, y esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y dice que Dios espera que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted es esa gente que dice, bueno, esto se lo va a comer los gusanos, y verdad, y se pega 17 Coca-Cola durante los 7 días de la semana, esperando, verdad, que bueno, hay que vivir a plenitud. Y digo Coca-Cola, no es Coca-Cola lo que toman algunos. O sea, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también hay que cuidarse de que el templo no se convierta en el motivo de nuestra adoración. A Dios no le interesa el cuerpo, le interesa el alma, ¿verdad? Eso es lo más importante, es que nuestra alma, que cuidemos nuestra alma para que no vaya al infierno, es lo que dice la Escritura. Y una cosa no contradice la otra, porque si usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo, usted se va a cuidar de cómo vive, de lo que hace, de lo que consume, de lo que mete al cuerpo y de lo que hace con el cuerpo. Porque lo que usted hace con el cuerpo contamina el alma. Entonces, muy importante, Mateo 12:40, para que usted vea lo que Jonás está profetizando. La resurrección del cuerpo. 12:40 de Mateo. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás está profetizando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Jonás está diciendo que no pertenecemos al sepulcro, que somos hijos de la resurrección. Amén. ¿Cómo resucitó Cristo? Con un cuerpo glorificado. Los discípulos no lo creían y el Señor le dijo, tóquenme para que ustedes vean que miren que todavía sigo siendo yo, nada más que no estoy sujeto a la esclavitud de la muerte, del pecado y de la enfermedad. Tóquenme, y le dieron, dice, pan, y le dieron un poco miel y un poco de pescado, y comió con ellos. Y en otra ocasión pan y pescado, y comió con ellos. De manera que hay que cuidar el cuerpo. ¿Dice amén? Pero hay que preocuparse por el alma. ¿Dice amén? Preocúpese más por lo que usted invierte por el alma que lo que invierte por el cuerpo. ¿Dice amén? Se lo puede ayudar un poquito al cuerpo, ¿verdad? La mujer entiende lo que yo hablo. Número 4, Jonás oró arrojando, y con esto voy a cerrar, toda su ansiedad y su preocupación y su temor sobre Jehová. Versículo 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Observe y présteme el oído a esto, porque Jonás está en el vientre del gran pez, creyendo por adelantado todo lo que está pidiendo, porque él está diciendo, mi alma llegó a ti hasta en tu santo templo, que era el modelo
judíos de que si estaban en angustia, en dificultad, en problemas, dirigieran su mirada hacia el norte. Yo creo que no había norte allí porque no sabía dónde estaba, pero dirigieran a Jehová y él dijo, mi alma, yo creo que los cristianos sabemos dónde acudir cuando tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El problema es que algunos acuden nada más cuando tienen problemas. Y cuando se les arreglan los problemas se olvidan de Dios. Y ahí está el problema. Y cuando están muy bendecidos y la nevera está llena, se olvidan de Dios y ahí está el problema. Pero Jonás está clamando y yo le quiero decir, no importa que usted haga eso, usted califica. Mientras Dios lo que quiere ver es la sinceridad de corazón. ¿Dice amén? La palabra de Dios tiene la salida contra la ansiedad, la depresión y el temor. Le dije, y si mal no recuerdo fue la semana pasada, que 1 de cada 5 adultos en los Estados Unidos padece de depresión o padeció de depresión o de enfermedades mentales. Algunos se lo atribuyen a la pandemia, pero las enfermedades mentales están acabando no solo con la población de Estados Unidos, sino en el mundo, en el país donde más tenemos. Mire, ustedes van a una fiesta y la comida no saben qué hacer con ella. Ustedes invitan a alguien a un cumpleaños y la gente dice que no va. En nuestro país se aparecen sin que lo inviten. Para que usted vea cómo es. Y si no me puede llevar, no, pues si no te han invitado, no importa, vamos para allá. Y aquí no van. Y después la gente no sabe qué hacer con la comida. Y aunque usted no lo crea, el país donde más se tiene el índice de depresión, de enfermedades mentales, está en aumento. La salida para la ansiedad y la depresión y el temor están representados aquí. Hay un pasaje que yo quiero leer y dejar en sus oídos hoy antes de cerrar. Es 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y oiga lo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, los mismos padecimientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sin importar cuál sea nuestra condición o dónde nos encontramos, debemos anhelar la presencia de Dios y buscarla con desesperación. Diga conmigo, desesperación. Hay que buscar la presencia de Dios con desesperación. Nuestro mayor problema al orar es que nosotros encendemos un piloto automático en el que le decimos a Dios, dame, bendíceme, ayúdame, prospérame, y ahí se terminó todo. Hay que buscar a Dios con desesperación. Y hay momentos en los que a veces no hay ni que pedirle al Señor, hay que pedirle al Señor. Pues la Biblia dice, pedid se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pero hay que aprender a buscar a Dios con desesperación. Porque Dios ve la desesperación en el corazón. Dios vio la desesperación en el corazón de Jonás. Cuando alguien está atravesando depresión y padece ataques mentales de pensamiento, no debe de salirse de la senda de buscar la presencia del Señor. Este salmo, ese mismo salmo, yo le dije, le tenía un versículo, es el 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice él, como el ciervo brama.
Como el que va, no importa que los montes estén altos, que parezca que no voy a salir de este pozo, voy a buscar la presencia de Dios con desesperación. Y entonces Dios va a traer la sanidad que necesitamos, la paz al alma, y no vamos a ser parte de esa estadística. De eso vamos a ser entre los, ¿verdad?, los 4 que no padecen o que fueron sanados. ¿Dice amén? Porque Jonás oró reconociendo que nada de este mundo tiene valor alguno permanente. Lo único que tiene valor alguno permanente es lo de Dios. Hay que buscar a Dios, hay que buscar donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. ¿Dice amén? Aleluya. Nuestro corazón debe estar donde está el corazón de Dios, porque después de todo no nos podemos llevar nada. Hay algo con lo que Jonás termina su oración, es el versículo 8 y dice: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Cuando dice vanidades ilusorias es porque tenemos la confianza puesta en la cuenta de banco, en el carro, en la casa, en el salario del trabajo. Tenemos la confianza puesta en los títulos, tenemos la confianza puesta en nuestra salud, en nuestra juventud, en nuestra fortaleza física. Y no nos damos cuenta que cuando Dios dice se paró el reloj, se terminó, se terminó. Steve Jobs es el fundador de la compañía Apple y de una compañía que hizo varias producciones para Disney, que es la compañía Pixar. Después de haber desarrollado una de las compañías de las mejores tecnologías que hay en el mundo, de repente se enferma y le da un cáncer en el páncreas, que le da a 1 entre 1.000.000, y él fue ese 1 entre 1.000.000. Después de declararse, no sé si era budista, agnóstico, no sé qué era lo que era. Yo sé que él decía que creía en algo. Su cáncer era operable, pero Dios dijo que no importa que fuera operable, era el momento de llevarlo a su presencia. Y no importa en lo que el hombre ponga la confianza, Jonás dice: los que siguen vanidades ilusorias. Jonás sale huyendo, escapando, creyendo que va a tener una vida de placer, de descanso, que no va a tener que ir a predicarle a esos ninivitas apestosos, y termina él más apestoso que los ninivitas. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Y concluye reconociendo a Dios por su misericordia y dándole gracias por adelantado, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Padre, oré, te pedí, supliqué creyendo, entonces gracias, Padre, porque tú lo harás conforme a tus muchas misericordias. ¿Dice amén? Y dice el versículo 9 más: yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gloria a Dios. Un consejo final: no le prometa nada a Dios que usted no va a cumplir, porque Dios sabe cómo cobrarle a los que prometen y no cumplen. ¿Dice amén? Dependa de la gracia de Dios y Dios lo va a ayudar.